Buenos días. Bienvenidos una vez más a la materia de Teoría de la Información y Codificación, que es parte del curso de temporada invierno 2022. ¿Cómo están? Comentarles que ya está en en el aula los videos de la sesión del día de ayer. Esto es de la, ¿no? Están los dos videos que hemos realizado el día de ayer, de los ejercicios que hemos resuelto, que se encuentran en el aula. Vamos a continuar el día de hoy eh, con lo que es las extensiones de una fuente de memoria nula. Recordemos que ayer hemos hablado un poquito de la entropía, hemos hablado que para determinar la entropía necesitamos una fuente y esta fuente es una fuente sin memoria, una fuente de memoria nula. Entonces tenemos una fuente S que tiene Q símbolos, S1, S2 hasta S sub Q, y tenemos probabilidades fijas para cada uno de estos símbolos, ¿no? Entonces, recordando la ecuación para determinar la cantidad de la información, nosotros habíamos determinado la cantidad media de información por símbolo, que se va a denominar entropía. Entropía de la fuente S, como la sumatoria de todos los símbolos de esa fuente, la probabilidad de cada símbolo, logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, ¿no? Es lo que nosotros habíamos determinado y también habíamos llegado a la conclusión de si medimos la cantidad de información en unidades de orden n, la entropía de la fuente en orden n se podía haber hallado como la entropía de la fuente sobre el logaritmo de r. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que las probabilidades la suma de las probabilidades debe ser siempre 1. Habíamos dicho también que si no se dice lo contrario, la base del logaritmo siempre iba a ser 2, ¿cierto? Entonces, eso también habíamos dicho. Habíamos hablado de algunas propiedades de la entropía. Habíamos hablado de la función entropía. Y ahora vamos a hablar de las extensiones de una fuente de memoria nula. Como siempre, cuando hablamos de una fuente de memoria nula, tenemos que empezar indicando que tenemos una fuente S que tiene Q símbolos desde S1 hasta S sub Q y una probabilidad P sub I, que es la probabilidad correspondiente a cada uno de los símbolos S sub I. Entonces, ¿cómo definimos la extensión? Decimos la extensión de orden n de S, quiere decir la extensión de orden n de una fuente S, que se va a denotar como S a la n, es una fuente de memoria nula que va a tener Q a la n símbolos. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con la fuente original. Para determinar su extensión, nosotros tenemos que trabajar siempre con una fuente original, con la que hemos estado viendo el día de ayer, ¿no? ¿Y cómo se va a determinar el número de símbolos de esta extensión de orden n? Elevando Q, que es el número de símbolos de la fuente original, a la n. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo la extensión de orden n que es igual a 2, estaría diciendo s elevado a 2, que es la extensión de orden 2. ¿Cuántos símbolos va a tener? Q a la 2 símbolos, ¿no? Es más o menos la idea. ¿Y qué se espera? Se espera que cada uno de los símbolos de esta nueva fuente se denominen sigma 1, sigma 2, hasta sigma n. El símbolo sigma 1 corresponde a una secuencia de n de los S sub q símbolos. ¿Qué quiere decir S sub q símbolos? Que es de la combinación, ¿no? De la combinación de los símbolos de la fuente original, de la fuente S, ¿no? Y va a depender n. Si n es 2, vamos a combinar de a 2. Si n es 3, vamos a combinar de 3. Por eso dice de una secuencia de n de los S sub q símbolos.
Luego tenemos una probabilidad para cada sigma 1, que es la probabilidad de este sigma 1, que es precisamente la probabilidad de la secuencia correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros hemos armado un símbolo sigma 1 como S1 y S2, por ejemplo, entonces su probabilidad tiene que ser la multiplicación de la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2. Es más o menos lo que indica. Por eso dice la probabilidad sigma sub 1, probabilidad de sigma sub 1 es precisamente la probabilidad de la secuencia correspondiente. Es decir, si sigma sub i representa la secuencia S1, SI1, SI2 hasta SI1, entonces la probabilidad de este es eso, ¿no? Vamos a ver enseguida a qué se refiere. La entropía entonces, por símbolo, será n veces mayor, la entropía por símbolo de S a la n, de la extensión de orden n, será n veces mayor que la entropía normal. Entonces, para hallar la extensión de una entropía de orden de una fuente S a la n, hacemos la misma ecuación que hemos utilizado. La sumatoria de la probabilidad del sigma 1 por el logaritmo de 1 por la probabilidad de sigma sub i, que eso es igual a n por la entropía de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Solamente en esta partecita que es teoría y que lo único que nos dice es cómo vamos a conformar. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ir a nuestro jam para ir explicando un poquito esto que acabamos de ver. Vamos a esperar un ratito. Licenciado, tengo Sí, una cuestión. dime. Ante buenos días. Mi cuestión es que em, es lo mismo decir extensión de tercer orden. No, tercera extensión es lo mismo que decir extensión de orden 3. No entiendo más o menos qué quieres decir. Si es Extensión semánticamente o a qué te refieres, no entiendo. O solo semántica. semánticamente, sí, sí, es Sí, la que extensión de orden n, sí, es entonces lo lo que mismo. dices, la extensión de orden 3 o lo que era el otro, Tercera extensión. la tercera extensión. En realidad no he visto algún texto, tal vez alguna traducción de algún libro en inglés que habla de la tercera extensión. Siempre es la extensión de orden 3. Así es que en su práctica decía Sí, aquí, extensión 3. si Debe se ser la tiene el extensión de tercera. orden 3. No, es que aquí dice si se tiene tercera extensión de una fuente de Markov, dice. Ah, pero eso es con Entonces, fuentes de Markov. A eso se refiere el orden de las fuentes de Markov. Sí, eso es en fuentes de Markov, porque en estas fuentes siempre es lo mismo. Es la extensión de orden 3. No hay problema. ok, está bien. Sí, esa era mi duda. Ya. Perfecto. La extensión de orden 3 debe decir. O la tercera extensión. ¿Cómo dice? Yo no me acuerdo. Pero es eso, es lo mismo. Está Debe bien. ser de lo que pasa, que es en español, es la extensión de orden 3. Y en la traducción, en muchos de los libros, es la tercera extensión. Eso debe sacar algún libro en inglés. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Algo más? Entonces, lo que estábamos diciendo es si yo tengo una fuente, por ejemplo, esta fuente que tiene dos símbolos,
Y yo tengo, No se puede ver el Jamboard. yo tengo, ahora sí, una probabilidad Sí, sí, ahora de sí se A ve. y una probabilidad de B. ¿No ve? Entonces, lo que nosotros decimos es, si yo quiero una extensión de orden 3, ¿qué tengo que decir? Aquí yo sé que Q, el número de símbolos de la fuente, es igual a 2. Entonces, el número de símbolos de la extensión de orden 3 va a ser igual ¿a qué? Hemos dicho que esto va a ser igual a Q elevado a N. Entonces, Q es 2 elevado a N, que es 3, van a ser 8 símbolos. Entonces, yo aquí tendría que identificar los 8 símbolos, ¿cierto? Tendría que identificar los 8 símbolos. De esta fuente de orden 3, de la tercera extensión. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, si ustedes ven la definición, un símbolo corresponde a una secuencia, ¿no? Una secuencia de n, de los, si n es 3, una secuencia de 3, de los q símbolos. Entonces, eso tendríamos que ver. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué tendría? 1 tiene que ser una secuencia de 3 símbolos. Entonces, podría tener A, A, A. El símbolo 2 podría ser igual a A, B, ¿no es cierto? Todas las combinaciones posibles. Y ¿cuál sería su probabilidad? Para la probabilidad, justamente hemos dicho que es el producto de la secuencia de esos símbolos, ¿no ve? Entonces, para determinar la probabilidad, de este símbolo de la extensión de tercer orden, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de A por la probabilidad ¿de acuerdo? Eso es en sí la teoría, eso es todo lo que nos dice la teoría. Que siempre tenemos que manejar una fuente, las probabilidades de cada símbolo de la fuente, y esta es la clave, siempre nos van a decir la extensión de orden n. Si es 3, las combinaciones de símbolos tienen que ser de 3 para hallar un símbolo de la fuente extendida. ¿Y cuántos símbolos tengo que hallar? Determinando Q a la N. Q es 2 porque solo tenemos 2 símbolos. N es la extensión de orden 3, entonces necesitamos 8 símbolos. 8 símbolos. Además, las probabilidades están en función de el símbolo creado. Entonces, viene de las probabilidades que nosotros hemos definido. ¿De acuerdo? A ver, haremos un ejercicio para ir probando. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces haremos un ejercicio.
el ejercicio 9. Entonces vamos a decir, hallar la entropía, de la extensión n igual a 2, de la extensión n igual a 2, de una fuente S, igual a, B, C. Con probabilidad de A, con la probabilidad de A igual a un octavo, coma, la probabilidad de B igual a 3 octavos, y la probabilidad de C igual a 4 octavos. Listo. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Empezamos determinando el número de símbolos que va a tener la fuente extendida, ¿no ve? ¿Cuánto será el número de símbolos que va a tener la fuente extendida? 3. ¿3? Q a la N. Q a la N, exactamente. Para determinar el número de símbolos de la fuente extendida, nosotros tenemos que decir Q. ¿Cuánto es Q? ¿Cuántos símbolos tiene nuestra fuente original? 3. 3. Entonces Q es 3. Luego nos están pidiendo la extensión de n igual a 2. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, para saber el número de símbolos que va a tener mi fuente, es lo que su compañero ha dicho, ¿no ve? Y lo que está en lo que hemos visto la anterior. Es Q elevado a la N. Entonces, aquí voy a decir, para determinar el número de símbolos, esto es Q a la N. Q a la N es igual a 3 al cuadrado. ¿Cuántos símbolos va a tener entonces? ¿Cuántos símbolos va a tener nuestra fuente extendida? 9. 9. 9 símbolos, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Que nuestra fuente extendida va a tener 9 símbolos. ¿Cuáles van a ser esos 9 símbolos? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, voy a tener una fuente S de orden 2. Esto va a ser igual a desde sigma 1 hasta sigma 9. Y podemos ir indicando. ¿Qué hemos dicho también? Hemos dicho que para cada sigma, el símbolo va a ser una secuencia de n símbolos. N es 2. Entonces la secuencia de símbolos tiene que ser de 2 en 2. Aquí decíamos en el ejemplo que hemos dado hace rato, la secuencia era de 3, entonces los símbolos tienen que ser de 3 en 3. ¿No es cierto? En cambio aquí n es 2.
Entonces, la secuencia de símbolos tiene que ser de 2 en 2, ¿no es cierto? Entonces, todas las combinaciones posibles de esta fuente. Todas las combinaciones posibles de esta fuente. Entonces, aquí va a ser A, A. Sigma 2 va a ser igual a B. Sigma 3 va a ser igual a C. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien nos pregunta por qué estamos haciendo eso, es que esos son los símbolos, ¿no ve? Nos dice que hay que tomar una secuencia de n, de 2. Esta n es la que determina de cuánto voy a tomar los símbolos. Si n fuera 3, tendría que tomar de 3. Si n4, de 4. En este caso dice que es n2, estoy tomando por eso de 2. ¿No es cierto? Ahora, asociado también a estos símbolos, tenemos sus probabilidades. Entonces podemos decir, la probabilidad de sigma 1 es igual a la probabilidad de A. Esto va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A. También hemos dicho que para determinar la probabilidad simplemente es el producto de las probabilidades, la secuencia, ¿no? Pero nosotros podríamos decir, por ejemplo, que tenemos una secuencia de probabilidades P sub I. ¿A ver? Entonces, eso va a ser igual a 1/8, vamos a decir 1/8 por 1/8. ¿Y eso a cuánto será igual? ¿Mm? En decimales, No, dicen. así nomás manejaremos mientras tanto. 1 sobre 1 sobre 64. 64. Oh, exacto, esto es 1 sobre 64. Enseguida vamos a manejar 1 sobre 64. Ok, listo. Para el segundo símbolo, su probabilidad de este segundo símbolo va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto es igual a la probabilidad de A, que es 1/8, la probabilidad de B, que es 3/8. Entonces, la probabilidad de este segundo símbolo, ¿qué va a ser? 3 sobre 64. 3 sobre 64. 3 sobre 64, exactamente. Listo. Luego, para el tercer símbolo, ¿qué vamos a tener? La probabilidad de este tercer símbolo va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Y esto es igual a 1/8 por la probabilidad de C, que es 4/8. Y esto va a ser igual a 1 sobre 16. 1 sobre 16. Lo vamos a mantener con 4 sobre 64 para luego hacer la sumatoria. Porque la sumatoria de las probabilidades igual aquí tiene que ser 1. Ya está. A ver, terminen el resto de los símbolos. Hemos hecho 3 de 9. Nos faltan 6. Vamos haciendo eso. Nos faltan el símbolo 4. Nos falta
el símbolo 5. Nos falta el símbolo 6. Nos falta el símbolo 7. Nos falta el símbolo 8. Nos falta el símbolo 9. Vamos resolviendo eso. Y obviamente hay que hallar sus probabilidades. Hay que hallar también las probabilidades. A ver, alguien que ya haya hecho. Lice, yo ya hice. Ya, ahorita. Entonces, ¿cómo te llamas? Gisela. ¿Estás en el jam? No. Ya, Entonces entonces. el celular. Ah, ya. Ok, entonces, díctame, ¿cuál sería el cuarto símbolo? Vea. Vea. El quinto, Bebé. BB. El sexto, BC. BC. El séptimo, CA. CA, ¿no? Sí. Ok. CA. El octavo, CB. CB. Y el último, CC. CS. Entonces, esto es la probabilidad de este cuarto símbolo. Va a ser el producto de la probabilidad de B por la probabilidad de A. ¿Eso cuánto es? 3/74. 3/64. Vamos verificando todos el resto si está bien. Creo que es 9, Lice. A ver, veamos la Sí. probabilidad de B. La probabilidad No, de está B bien 3 sobre es 4. 3 Está bien, 3 por la sobre 5. probabilidad es 3/64. Está bien. Luego, la probabilidad de este quinto símbolo, que es la probabilidad 9 sobre 64. 9/64. Este sí es 9, ¿por qué? Esto es 3/8 y esto es 3/8. Entonces eso es 9/64. Vamos, Gisela, sigue. ¿Cuál es la probabilidad del siguiente símbolo? 12/64. 12/64. El resto lo único que hace es verificar. 12/64. Ya, la probabilidad del siguiente símbolo, del símbolo 7. Dice, ¿Sí? preguntita, 12 sobre 64, ¿se quedaría así o habría que simplificarlo? Si quieres, puedes simplificar. Porque podría ser 3 sobre 16. Claro, si quieres, puedes simplificar. Yo estoy manteniéndolo para que sea más fácil probar que la suma de las probabilidades es igual a 1. Nada más. Si no, si quieres, lo simplificas. No hay mucho problema. Ya, licenciado. Muchas gracias.
Aquí, ¿cuál sería en la probabilidad del símbolo 7, Gisela? 4 sobre 64. 4 sobre 64. Entonces, esto tiene que ir corroborando. Del símbolo 8, 12 sobre 64. 12 sobre 64. Listo. Y del último símbolo, 16 sobre 64. ok, 16 sobre 64. Ahora vamos a probar si estas probabilidades están bien, porque la suma de estas probabilidades igual tiene que salir 1. Vamos a decir 16 más 12, 28. ¿No? 16 más 12, 28. Porque como todo el denominador, todos los denominadores son 64, entonces no hay problema, solo sumamos los numeradores, ¿no ve? Entonces, por eso estoy sumando los numeradores nada más. 16 más 12, 28. 28 más 4, 32. 32 más 12, 44. 44 más 9, 53. 53 más 3, 56. 56 más 4, 60. 60 más 3, 63. 63 más 1, 64. 64 entre 64, 1. ¿No ve? Entonces, está bien. Hemos verificado que está bien. Que la suma de las probabilidades da 1. ¿Ok? Ahora entonces lo que tendríamos que hallar es la entropía. Para hallar la entropía, nosotros vamos a tener que utilizar la entropía de una fuente extendida de orden 2. Va a ser igual a la sumatoria de todos los símbolos de esa fuente extendida de orden 2, la probabilidad de esos símbolos de esa fuente extendida sub i por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de esos símbolos de la fuente extendida sub i. Esto tendríamos que hallar, ¿no es cierto? Sí, entonces eso tendríamos que determinar para cada uno de los elementos de la fuente. Entonces, para eso, esto va a ser bastante largo aquí, voy a tener el primer símbolo, la probabilidad del primer símbolo es 1 sobre 64. Entonces, esto va a ser 1 sobre 64. Eso por el logaritmo. Ok, aquí es el logaritmo de 1 sobre